de lo que recogió el día de ayer la prensa, además de estar pendiente de esta sesión ante el Instituto Nacional Electoral, los representantes de partidos, pues son las expresiones de los diputados también federales que estuvieron que estuvieron presentes, estuvieron atentos. Y recuerdo una perfectamente que fue la del diputado Santiago Torreblanca, que con voz entrecortada se expresaba francamente triste y estaba a punto de llorar. Así lo mencionaba, así lo escuchamos. Diputado Santiago, gusto saludarle. Buena tarde. Muy buena tarde. Es que ayer fue un viernes negro porque no solo el Consejo General del INE aprobó interpretar la Constitución a la letra, una Constitución que es de principios, no de reglas. Mientras eso ocurría en el INE, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, la mayoría oficialista, con 22 votos a favor y 17 en contra, aprobó la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos. Aprobó que desapareciera el INAI, el IFETEL, Coneval, etcétera. Así es, diputado, y justo quiero preguntarle específicamente por la forma en la que se votó. Incluso dos de los consejeros, dos de las votaciones que se dieron ahí, sorprendieron porque se habían mantenido bastante ecuánime en el tema, sin un pronunciamiento de cómo obviamente votarían el día de ayer. Y Guadalupe Tadei fue muy insistente en decir, prácticamente nuestro voto es el reflejo nada más de lo que se votó allá afuera en México y prácticamente diciendo, no vale mucho lo que vamos a decidir el día de hoy. Sin embargo, bueno, tiene un peso importante. Tiene, y lo vemos en las reacciones de los diputados, las reacciones de la oposición. Sí, no, es un tema de congruencia. El Instituto Nacional Electoral, al realizar la asignación de representación proporcional en los últimos 3 periodos electorales, ha buscado adecuarse a los principios constitucionales que nos rigen en materias tales, por ejemplo, como la equidad de género. No existe ninguna regla o norma que obligue a que el Congreso de la Unión sea paritario. Sin embargo, lo que hicieron bien los consejeros electorales en los procesos electorales pasados es decir, oye, pero el principio constitucional de equidad va más allá de las reglas. Y si lo que se busca es la participación efectiva de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, la forma de lograrlo es a través de una integración paritaria, aunque la regla no lo diga. Bueno, ¿por qué si esos mismos consejeros mantuvieron ese criterio de hay que preservar los principios sobre las reglas, ahora cambian? Y dice aquí la Constitución me habla un límite de sobrerepresentación de 8% por partido y no por coalición, entonces yo ya no puedo hacer nada más. Es no entender qué es el derecho constitucional, es no entender qué es la Constitución, qué son los principios y valores que nos rigen, no las reglas particulares, para eso están Sí. las leyes y reglamentos. Es no entender las leyes, no entender las reglas, o es un INE que le apuesta a Morena en esta era. No, 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 fue una mayoría que optó por irse a la interpretación literal de la norma en lugar de hacer su labor de intérpretes constitucionales. Porque en el momento en que uno jura eh, hacer cumplir la Constitución, se refiere necesariamente al espíritu y los valores que inspiran la misma. Diputado, escuchábamos hace unos minutos las declaraciones del consejero, del presidente del INAI, perdón, y mencionaba que afortunadamente la decisión el día de ayer, que avanzará a votación, no es una ley y que están abiertos al diálogo. Al menos el INAI se ha expresado de esa forma, no tan pesimista como, por ejemplo, obviamente los diputados de la oposición. ¿Hay luz al final del túnel, en este túnel que ven ustedes No, así no, oscuro no. justamente? No, muy poca luz, y te voy a decir porque si se llegara a aprobar en sus términos, Ujú. ¿qué te dice la mayoría oficialista? Te dicen, no, es que no estamos desapareciendo el Sistema Nacional de Transparencia, solo al INAI como organismo constitucionalmente autónomo. El sistema continuará. Sí, el problema es que el sistema continúa dentro del Poder Ejecutivo, que es juez y parte. Es decir, el propio Ejecutivo va a calificar si la información que reservó lo hizo apegándose a la ley o no. El propio titular del Ejecutivo va a decidir que si dejó de entregar cierta información pública a un solicitante fue de manera correcta o no. Y como la autoridad va a tener un conflicto de interés siempre en la materia de transparencia, siempre va a optar no por el mayor Ok. beneficio democrático,
sino por el Así mayor es. prestigio del gobierno. Y preguntarle por último, diputado Santiago Torreblanca, le agradezco mucho esta entrevista. El día de ayer, la senadora Xochitl Gálvez invitaba a un movimiento a denunciar desde lo local, en el Poder Judicial, pues todo lo que está ocurriendo, obviamente, primero lo de la supermayoría sobre representación y también lo que, obviamente, derivado de lo que va a ocurrir en el Congreso de la Unión. ¿Valdrá la pena hacer todo este movimiento? ¿Lo vale mover desde los estados para llegar a un escenario distinto? ¿Hay oportunidad para un escenario distinto en esto? Sí, tenemos que mover las almas. La gente tiene que despertar y darse cuenta que esto no es de posiciones políticas de izquierda o de derecha, que no es si me gusta cómo gobernó el PAN o Morena. Se trata de si vamos a permitir que demuelan los cimientos de un Estado constitucional democrático o vamos a pasar a un autoritarismo legitimado desde la propia Constitución. Entonces yo hago un llamado a toda la ciudadanía a que levante la voz en su trinchera, en las redes sociales, en su trabajo, y que no nos quedemos callados. Vamos a ver el día de mañana qué movimiento podemos hacer, porque México no se puede quedar dormido. Recordemos, Venezuela no llegó al punto en el que está en un sexenio. Si escuchamos las declaraciones de María Corina Carmona de hace 25 años, es porque hace 25 años en Venezuela empezó lo que está ahorita pasando en México. Sí, Estamos a tiempo de salvar al país, sí. pero para salvar al país tenemos que darnos de cuenta que está en riesgo. Bien. Diputado Santiago Torreblanca, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto si nos permite. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. El diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Santiago Tierra Blanca, que como ya le decía yo al inicio de la entrevista, de las reacciones que se recogieron, una de las más sentidas, pues, entrecortada por esta decisión el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral por la supermayoría. Es tiempo de irnos a una pausa y